Todo lo que ven aquí son simplemente piezas nuevas y vaya, esto aún me sorprende, incluso más que antes. Y ven, vas caminando y a cada rato te encuentras con una curiosidad, como la GPZ 550, la primera motocicleta producida en serie que estaba equipada con un amortiguador central, el cual está montado al basculante mediante un sistema de palancas, es decir, como el ProLink o Unilink. ¿Saben? Todo esto que en realidad conocemos, lo conocemos hoy en día, así que otra curiosidad, no solo la inyección de combustible, sino también la suspensión en la que se basan la mayoría de las motocicletas actualmente. Por primera vez en la producción en masa, de nuevo la icónica Kawasaki GPZ 550. Realmente no lo sabía, pero ahora ya lo sé con total certeza. Viajando por diferentes lugares, nos encontramos con una gran variedad de sabores y experiencias culinarias. Es decir, comienzan los años 80, una locura total en el mundo de las motocicletas. Cada fabricante tenía su propia motocicleta con turbo, cada fabricante japonés tenía su propia motocicleta con turbo y, según dicen, no lo sé porque no llego tan lejos en el periodismo de motocicletas, supuestamente las opiniones eran que la Kawasaki GPC 750 Turbo era la mejor de todas. Y en realidad, si pienso en cuántas veces me he topado con una motocicleta japonesa con turbo, efectivamente la más común era la GPC 750 y fue el mayor éxito de ventas. 112 caballos de fuerza en una 750 de 4 tiempos. No suena especialmente radical para los tiempos actuales, especialmente si pensamos, por ejemplo, en la H2, pero bueno, seguían siendo los años 80. Simplemente una locura. Una turbina normal, regular, montada en una motocicleta. Pero este no es el proyecto más loco, creo. No lo sé. Eso también lo pueden juzgar ustedes. Miren lo que está pasando aquí. Z1300, es decir, de nuevo como Honda. Bueno, primero Benelli hizo un motor de 6 cilindros, luego Honda CBX con 1100 enfriado por aire y otra vez Kawasaki. Nosotros tenemos que tener el más grande, el más potente y crearon el Z300, 6 cilindros y, atención, ya refrigerado por líquido, es decir, ya enfriado por agua. El primer motor producido en masa por Kawasaki precisamente con este tipo de refrigeración. Aquí vemos lo salvaje que es simplemente este cigüeñal. La transmisión de la potencia al embrague mediante una cadena. No, simplemente increíble, 120 caballos de fuerza. Una masa así, simplemente lanzándose a toda velocidad. Eso debía de ser bastante aterrador, conducir esa moto con el acelerador completamente abierto. Probablemente de forma análoga como conducir con el acelerador a fondo en la nueva H2. Impactante, genial, me gusta. Y aquí ya entramos un poco en mi época, es decir, una moto que fue un impacto no solo para mí, sino también para muchos de ustedes, la GPC 900R de la película Top Gun. Creo que no hay nadie que no asocie esa moto, pero no fue importante solo porque se popularizó gracias a la película. Esta es una moto que muestra lo dinámicos que fueron los años 80. Estamos en 1984, otro paso, otra evolución, es decir, el paso de motores refrigerados por aire a refrigerados por líquido, y aquí ya tenemos una cilindrada de 900 centímetros cúbicos y 112 caballos de fuerza. Recuerden que ahí había que usar turbo para aumentar esa potencia, así que aquí ya tenemos refrigeración por agua, que no solo aumentó la potencia, porque también hubo un cambio de culata de 8 a 16 válvulas, pero eso también se tradujo en la durabilidad de estos motores, en su kilometraje. Estos motores ya podían recorrer sin problemas más de 100,000 kilómetros y me parece que aquí es donde poco a poco empezó a construirse la leyenda de los motores japoneses, que no había que hacerles nada ni tocarlos, simplemente subirse y conducir, sumar y sumar kilómetros, solo cambiando el aceite. Y otro dato curioso, el chasis, es decir, el sistema del bastidor. Antes los motores, por ejemplo, de Kawasaki se utilizaban en chasis construidos especialmente para el deporte. Aquí resultó que el chasis de esta motocicleta ya era tan bueno que no era necesario recurrir a fabricantes especializados de chasis para carreras, sino que ya con esta motocicleta se podían construir máquinas para competición.
Y me parece que este es un pequeño héroe silencioso del que nadie habla, es decir, otro paso más hacia los sistemas de conducción que ya nos introducen en ese mundo que conocemos. Así que ya no se trata solo del motor ni de la potencia, sino de una mayor concentración en cómo se comportaban estas motocicletas al conducir. Escuchen, y otra sorpresa, porque yo pensaba que estas eran motocicletas que habían sido coleccionadas, porque no sé si ya lo mencioné antes, que esta colección pertenecía anteriormente a un distribuidor de Suecia y fue comprada en su totalidad cuando él se jubiló. Yo pensaba que estas motocicletas habían sido compradas y restauradas, pero no, todas las motocicletas que ven aquí, además de esas, son nuevas y esta tiene un kilometraje de 390 kilómetros, simplemente porque fue utilizada en el proceso de homologación y los kilometrajes que ven, porque por ejemplo la GPZ tiene 8 kilómetros de recorrido, son simplemente de mover estas motocicletas de un lado a otro. O sea, todo lo que pueden observar y apreciar aquí son, de hecho, simplemente motocicletas completamente nuevas, relucientes y en perfectas condiciones, recién salidas de fábrica. Y eso, la verdad, vaya, eso me impresiona aún más profundamente, incluso de una manera mucho mejor de lo que esperaba. Bien, muy bien. Y aquí realmente ya entramos en la era actual, se podría decir, porque sobre la base de la GPC 900R, es decir, ese motor 900 refrigerado por líquido, ya se puede ver cómo surgieron las siguientes motocicletas totalmente diferentes. El mismo motor ligeramente modificado, ampliado a una cilindrada de 1000. La primera motocicleta completamente turística de Kawasaki, es decir, la GTR 1000. Luego fíjense qué diferencia, son 3 años de diferencia. La GPC 900 es del 84 y la GPZ 1000 ya del 87. Miren cómo cambiaron totalmente las formas de esta motocicleta. La potencia aumentó en 10 caballos de fuerza, 125 caballos frente a 115. Otra variante, más bien para el mercado estadounidense, la ZL1000 Power Cruiser, compitiendo, bueno, no sé si de manera efectiva o no, con las Harley, pero esto muestra en cuántos lugares se podía utilizar este motor. Y ahora otro gran paso, la ZX10. De nuevo, este es un hito verdaderamente enorme para mí, porque la icónica ZX10 ya es un nombre que hoy en día asociamos de manera indudable con las motocicletas deportivas de alto rendimiento de Kawasaki, y eso es, sin lugar a dudas, lo más importante de todo. El hecho de que el motor estuviera reforzado con 137 caballos de fuerza es una cosa, pero por primera vez un chasis de aluminio en una motocicleta Kawasaki. La miras y ya es esa era que nos fascinaba, bueno, a mí me fascinaba cuando se trata de motocicletas deportivas. Y aquí pasamos suavemente a otro icono, es decir, la ZR 1100, una motocicleta que apareció y que, en mi opinión, fue rápidamente eclipsada por la CBR 1100 XX y luego por la Hayabusa, pero de nuevo es un pionero, porque además de tener 147 caballos de fuerza, era una moto Sport Turismo increíblemente potente. Esto es otra curiosidad de la que yo no tenía conocimiento. La primera motocicleta que fue equipada con el sistema RAM-R, es decir, sobrealimentación dinámica de aire durante la conducción, que ahora en realidad encontramos en todas las motocicletas deportivas. Y lo importante es que el hecho de que el aire entre a presión no es tan crucial como la temperatura de ese aire, porque hasta ahora todas las motocicletas aspiraban el aire desde la parte trasera, desde el interior de la máquina, donde ese aire está calentado por el motor. Y esa era la idea, que el aire fuera frío, aspirado desde el frente y bombeado hacia el motor. De ahí provenían para aquella época unos rendimientos increíbles. Pero incluso hoy en día, 150 caballos en una moto turística hacen la diferencia y sabemos que las ZR 1100 todavía circulan aquí y siguen siendo apreciadas por muchísima gente. Y luego vinieron las evoluciones menores, es decir, la GPZ 600R, igual que antes estaban las 10900 y las 750. Menor capacidad para quienes no necesitan una potencia tan salvaje y desean algo más suave y placentero de conducir. GPX 600R, GPX 750R. Pasaron tantas cosas en tan poco tiempo, porque aquí estamos de nuevo en 1987, 1989. Bueno, en el transcurso de 6 años, solo una pequeña digresión, hubo un periodista que decía que no había mejor motocicleta en el mundo que pudieras comprar por dinero que la ZTR 1100, y creo que mucha gente estaría de acuerdo con eso.
Caminas aquí entre estas GPZ, GPX y de repente ves una Z1000 del 2004, bueno, la vimos en el tercer año, 2004, llamémoslo así como modelo, y piensas que tal vez no encaje mucho aquí, pero en realidad encaja perfectamente. Empecemos por el hecho de que hace un momento estábamos hablando, se nos derrite el cerebro al pensar que esta moto tiene casi 20 años. Es que la miro y sigo sintiendo esas mismas emociones que cuando la vi por primera vez, igual que muchos de ustedes. Pero este aparato está aquí porque de alguna manera resume, es difícil decir que es el legado de los motores de 4 cilindros de Kawasaki, especialmente los refrigerados por líquido, si hablamos de esta serie. Esta es la motocicleta que realmente volvió a impulsar a Kawasaki, porque no iba a decirlo, pero en realidad todo el mundo lo sabe. En los años 92,000 podíamos encontrar otras motocicletas, digamos, mejores, que se adaptaban más a nuestro estilo de conducción. Pero yo recuerdo los años 2003 y 2004 cuando salió toda esa serie Z1000, ZC650 con esos cuadros de instrumentos del ZX636R. Eso fue simplemente una locura total y Kawasaki, en mi opinión, corríjanme si me equivoco, con ese modelo Z1000 que tiene casi 130 caballos de fuerza, suspensión regulable, que andaba como un loco, nos introdujo en esa era de las naked bikes potentes. Eso hizo que los motociclistas volvieran a mirar las naked bikes después de esos años 90, en los que todos nosotros, los que éramos aficionados a la conducción deportiva, estábamos obsesionados con las motos deportivas carenadas. De repente empezaron a aparecer motos más cómodas con manillar ancho que bajo el acelerador eran igual de agresivas e incluso a bajas revoluciones, a veces incluso más que las motos deportivas que conocíamos. Así que esta moto está aquí por una buena razón y ahora lo estoy mirando y saben, miren cómo se conectan esos 4 tubos de escape. Recuerdo cuando se hablaba de esta moto, de dónde salían esos 4 tubos de escape, pero ahora cuando miras al lado está la Z1000, allí la 10900, ves lo cerca que están, cómo ha evolucionado a lo largo de los años y me dan ganas de tener una moto así. Por suerte tal vez se me pase enseguida porque ahí está la moto que más quiero tener en el mundo probablemente,